Bien. Bienvenida formal a una nueva clase de Introducción a la Economía. Hoy estamos resolviendo cuestiones de mercado, aspectos que tienen que ver con la elasticidad y la intervención del Estado en la economía. Entonces estamos viendo cómo el sistema de precios define la respuesta de las tres preguntas básicas. Entonces, ¿qué quiero a partir del precio que estoy dispuesto a pagar como un demandante por un bien? Esta disponibilidad a pagar es la que abre el juego a todos aquellos que están en capacidad de producir o vender un bien, ese bien en cuestión, a buscar la mejor manera de hacerlo. Esto abre el intercambio, abre la puerta de ¿qué? De la competencia. La competencia porque recordemos que estamos en presencia de infinita cantidad de productores. Esa infinita cantidad de productores, esa gran cantidad de productores, articulan buscando el mejor método para resolver el problema. Entonces ahí tengo una competencia asociada a el precio como motivador de el cómo. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la empresa lo que yo quiero es capturar ese ingreso, dado por el precio que están dispuestos a pagar la demanda. Entonces, en la búsqueda de ese mejor método, lo que defino es también la respuesta a la tercera pregunta. ¿Por qué? Porque para producir un bien necesito factores productivos. Entonces, el hecho de competir por el mejor método, el que lo haga de la manera más adecuada para lo que la demanda está buscando, impacta en qué? En el mercado de factores productivos, definiendo la retribución por el uso de los factores productivos. Y esa retribución, recordemos que eran los alquileres para el uso de la tierra, los salarios por el uso del tiempo del trabajador, los intereses por el uso del capital y los beneficios por el uso de la capacidad empresarial. No pierdan de vista que esos son todos flujos. Recuerdan, las variables son todos flujos porque están definidas por un espacio de tiempo. Entonces, con esa retribución a los factores productivos que están en posesión de quién? Del único dueño de factores productivos, que son las economías domésticas o familias. Entonces, las economías domésticas reciben por los factores productivos el ingreso. Y con ese ingreso están en capacidad de darle sentido a el pagar lo que están dispuestos a pagar por el bien en cuestión, una computadora, un lápiz, lo que sea. Entonces ahí tengo el entramado que define el sistema de precios. Por otra parte, ustedes ese sistema de precios, lo voy a mostrar, recuerden, lo tienen planteado cuando están trabajando en matemáticamente en el encuentro entre la cantidad demandada del bien X y la cantidad ofrecida del bien X. Entonces, esa situación que ustedes están tratando de definir, pues en definitiva es el equilibrio, la implicancia del modelo, está traducida en qué? En la definición de un precio. ¿Por qué? Bueno, porque ustedes tienen una definición de 37 menos 4P, que es la que usamos en nuestro ejemplo, menos 8 más 11 P de X, y entonces este proceso es un sistema de ecuaciones. ¿Y qué es un sistema de ecuaciones? El conjunto de supuestos. En el modelo es el conjunto de supuestos que yo tengo. ¿Cómo resuelvo ese sistema de ecuaciones? Por un proceso deductivo. El proceso deductivo es las reglas que conozco para resolver un sistema de ecuaciones. Puede ser por determinante, por igualación, por sustitución. Eso es lo que ustedes saben, el proceso deductivo. Entonces, lo hago por igualación. Yo tengo 37 más 8, pasaje de término, 11 más 4, factor común,
precio de X. Y entonces, ¿qué tengo? 45 es igual a 15 P de X, de donde el precio, que es el resultado, es el concepto de equilibrio, es 45 dividido 15, o sea, 3 unidades monetarias, dólares, pesos, rupias, lo que sea, son 3 unidades monetarias. Estas 3 unidades monetarias, ¿cómo sé yo si esto es el equilibrio? Bueno, antes de avanzar, recordemos, lo voy a hacer rápido, pero es decir, que tengo un eje de coordenadas cartesianas, tengo representada la demanda, tengo representada la oferta, y yo lo que busco es esto, este punto. ¿Sí? Este punto. Entonces, ¿este punto qué es? Este es el precio de 3. Ahora yo lo que tengo que ver es, ¿este precio de 3 realmente vacía el mercado? Esto es, ¿se produce el equilibrio? Para saberlo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que reemplazar el precio de 3, lo tengo que reemplazar en la demanda y en la oferta, este precio de 3. Entonces, cuando yo reemplazo el precio de 3 en la demanda, me dice 4 por 3, 12. 37 menos 12, 25. En la oferta, 11 por 3, 33. Menos 8, 25. Entonces sí, yo puedo decir que he encontrado el precio que resuelve el problema. Y no solo lo he encontrado, sino que lo he comprobado. ¿Por qué? Porque al reemplazarlo en las funciones, logro que tanto la oferta como la demanda se encuentren y se vacíe el mercado, que ese es el planteo. Porque, a ver, por un pasaje de términos mal hecho, esto podría haberme dado otro precio diferente, en lugar de haber pasado 8 sumando, lo pasé restando porque no me di cuenta que el signo negativo pasa a positivo, y entonces hubiera sido 37 menos 8 y hubiera sido 29. Y este lo hubiera pasado bien porque no me di cuenta, en realidad no, mal. También lo hubiera pasado negativo, entonces 11 menos 4 me hubiera dado 29 igual a 7 P de X. Con lo cual el resultado mal hubiera sido, lo voy a poner acá, P de X hubiera sido 29 dividido 7. ¿Sí? Ese resultado, 7 por 4, 28, 4 y pico, 7 por 4, 28, 4 y pico, ustedes, siguiendo la lógica, hubieran reemplazado 4 y pico en la demanda y en la oferta. Y claramente les iba a dar algo por acá arriba. 4 y pico por acá arriba. Entonces ahí se iban a dar cuenta, la realidad les iba a mostrar que estaba mal calculado. No era un precio de equilibrio. Pero para eso, ¿para qué hacemos todo? Ahí es donde me doy cuenta. Uy, calculé mal. ¿Qué tengo que hacer? Como les dije cuando analizábamos modelos, tengo que revisar los supuestos también porque son las ecuaciones. Entonces tengo que realizar el proceso deductivo. Claramente el proceso deductivo está mal. ¿Por qué? Y porque el pasaje de términos lo hice mal. Pero se dan cuenta y usted dice, pero profe, ¿y cómo me voy a dar cuenta de eso? Y pero porque el proceso deductivo estás errando a lo que son las reglas de cómo hacerlo. Y no las sé las reglas. Bueno, ahí está. Ese es el problema. Digo para que no haya... Esto no es que va a pasar una vez sola o nunca pasa. Esto les va a pasar gran cantidad de veces. Que quede claro. Y no solo en micro, sino en macro. Gran cantidad de veces. Es muy común que ocurra. Por eso los alerto sobre eso. ¿Sí? Entonces, ahí ya tengo el sistema de precios. Tengo el sistema de precios, tengo la aplicación del sistema de precios, tengo las dos cosas, los dos problemas clave que ustedes están marcando. ¿Qué significa el sistema de precios? La respuesta al qué, cómo y para quién. ¿Cómo establezco el análisis del sistema de precios? Por sistema de ecuaciones. Y ustedes dicen, pero no hay otra forma. ¿Cómo se hace en la realidad? Y así se hace en la realidad. ¿Por qué? Y porque en la realidad yo tengo que poner el precio de los chupetines. ¿Cómo pongo el precio de los chupetines? Y voy ajustando. Bueno,
la lógica es que voy a tratar de ver cuánto está dispuesto a pagar la gente por el precio, por los chupetines. ¿Voy a poner 100.000 pesos por un chupetín? No. ¿Voy a poner 2,50 y me lo sacan de las manos? Bueno, ahí está el juego. ¿Se dan cuenta? 100.000 es una locura, no le vendo a nadie. 2,50 me lo sacan de las manos. Bueno, ese es el ajuste. Ese es el tanteo. Técnicamente, sistema de ecuaciones. ¿Por qué? ¿De dónde sale el sistema de ecuaciones en la realidad? Muy fácil. De investigación de mercado. ¿Cuál es la intención que tienen los demandantes de chupetines a pagar? Eso es una investigación de mercado. Desde el punto de vista de la oferta, ¿cuál es el costo de producir? Lo sabe la empresa. ¿Estamos? Entonces, ese es el juego. Bien, avanzo. Segundo tema, característica de la competencia perfecta. Bueno, es una mirada de abstracción de la realidad que refleja, primero y principal, que estoy en presencia de un commodity. Esto es un bien cuyas unidades son todas iguales. ¿Y por qué se llama commodity? Porque ese es el nombre que en comercio internacional se le da a los bienes homogéneos. Todas las unidades son iguales. Entonces, ¿un commodity qué es? Bueno, el barril de petróleo, la tonelada de soja, el maíz, pero también, como lo hemos visto, un teclado, son todos iguales. Una pantalla, son todas iguales. Digamos, una cubierta de celular, son todas iguales. Esos son commodities, ¿se dan cuenta? Un jean, son todos iguales. Entonces, primer componente. Segundo componente, ¿cuántos compradores y vendedores? Enorme, una infinita cantidad. Bueno, pero no hay infinitas personas. Bueno, el punto es que el conjunto de individuos es tan grande que ninguno tiene capacidad individual para alterar el precio y la cantidad. Y ahí está el tema clave. No hay posibilidades. Nosotros somos productores de soja y somos de los grandes productores de soja. Sin embargo, no tenemos capacidad individual para modificar el precio que se transa en Chicago. No tenemos capacidad individual. Tampoco la tiene Estados Unidos. Tampoco, es decir, por ahí la tiene China. Ahí sí es importante cuando dice salgo a comprar soja, como lo vamos a ver más adelante. Salgo a comprar soja. Ah, bueno. Son 3.500 millones de habitantes. Perdón, 1.400 millones de habitantes, ya lo estaba haciendo el doble. 1.400 millones de habitantes que salen a comprar soja. Bueno, es un número. ¿Se dan cuenta? Ahí sí tengo una capacidad. Pero por lógica, el proceso de ajuste es infinito. Somos gran cantidad de compradores, gran cantidad de vendedores, que ninguno tiene capacidad individual para alterar el precio y que tampoco, en competencia perfecta, nos ponemos de acuerdo para perjudicar a un tercero. Es decir, no coludimos, no hacemos algo para, digamos, yo lo estoy viendo, me junto a ver quiénes están acá, está Luciano, y me junto con Luciano para perjudicar a Emiliano. Que los tengo a los dos en pantalla. Bueno, eso sería coludir, hacer una acción donde dos afectan a un tercero. En competencia perfecta es como si dijera, me pongo de acuerdo con Brasil para perjudicar a China, algo así. No, eso no es parte de competencia perfecta. No coludimos, no incidimos individualmente en precio y cantidad. Y la posibilidad de entrar y salir en competencia perfecta es total. Libertad de hacer lo que uno quiera. Esto es, si yo quiero comprar, puedo comprar, y si no quiero, también. Y si quiero producir o no producir, también estoy en libertad de hacerlo. Libre juego de oferta y demanda. Eso es competencia perfecta. No tengo trabas ni a salir ni a entrar. Por eso, cuando uno ve la señal del precio, dice, wow, me voy para ahí. Para avanzar en algo, pero para que se den cuenta, cuando hace 2 años, más o menos, se vio la señal de la cosa va por las cervecerías artesanales,
la cerveza artesanal, ¿qué hizo todos los que más o menos tenían onda con producir cerveza? ¡Pum! Se mandaron a producir cerveza. Y entonces ustedes tienen cervecerías artesanales como hongos, por todos lados. ¿Estamos? Eso lo ven en La Plata o en donde quieran. Entonces, eso es la decisión particular de, uy, qué bueno, la señal de precio es la gente está dispuesta a pagar por una birra artesanal. ¿Sí? Eso. Y ahí entonces viene todo el juego. Después lo vamos a estudiar, cuidado, lo vamos a estudiar en profundidad esto. En la próxima, a partir de la próxima clase seguro. Pero para que se den cuenta, eso es competencia perfecta. En sí, olvidémonos de no hay marca, competencia perfecta es no tengo marca. Si yo, por ejemplo, acá en la remera tengo marca, tengo una marca. Bueno, esta es una marca de un crucero, lo que sea. Pero si acá tuviera un cocodrilo o tuviera un jugador de polo, tengo una marca. Entonces, la remera que es blanca, común, deja de ser blanca común. Sigue siendo blanca, pero ya no es común. ¿Por qué? Porque tiene marca. Entonces ya no es un bien homogéneo. Eso es competencia imperfecta. Eso es competencia imperfecta. También es competencia perfecta cuando son todos iguales. La marca marca la diferencia. Parece un jueguito de palabras, pero es eso. Entonces, y ustedes dirán, profe, pero la verdad, la vida, todo tiene marca, justamente para poder salirse del juego de la competencia perfecta y poder tener un recorte del mercado. A los que les gusta el jugador de polo, a los que les gusta el lagarto Juancho, es decir, lo que quieran, a los que les gusta otra marquita, lo que... ¿Se dan cuenta? Ese es el juego. Eso después, la aplicación. El hecho de base es lo que estamos viendo, competencia perfecta, ¿sí? Bien, y la información perfecta. La información perfecta es el conocimiento que tengo sobre lo que pasa en los mercados. Por eso, a cada rato ustedes leen en los diarios o ven en las noticias que, como les digo yo, el satélite de la USDA, o sea, de la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos, indica que hay sequía, la niña, el fenómeno de la niña va a afectar a la producción de Argentina, o hay sequía en los Estados Unidos, o se esperan lluvias en tal lado. Eso automáticamente hace que todo el mundo diga, upa, va a haber menos, va a haber más, y empieza a jugar desplazamientos de la función de oferta o de la demanda en función de eso. Por eso, por la información, por el hecho de, tengo información, va a llover o no va a llover. ¿Qué pasa con la demanda de paraguas? Va a llover, y loco, va a haber demanda de paraguas. Entonces, ¿qué vas a ver en la calle? Y todos los tipos que venden paraguas, porque se espera que vaya a haber lluvia. Eso es información y ese es el juego. ¿Estamos? Es como cuando ustedes saben que va a haber un acto en algún lado. ¿Quiénes son los primeros que aparecen? Los que venden choripán. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Y porque saben que va a haber gente. Y saben que esa gente va a tener hambre. Ese es el juego. Esa es información y el uso de la información. Digo, para que no haya duda. ¿Y los determinantes de la función de la demanda? Bueno, lo voy a plantear espera. Epa, epa. Los determinantes de la función de la demanda, lo voy a hacer rápido. Tengo la cantidad demandada del bien X, es una función de el precio de X negativo, la renta ceteris paribus positivo o negativo, según sean bienes normales o inferiores, los gustos ceteris paribus positivo, los precios de los bienes relacionados ceteris paribus positivo o negativo, según sean sustitutos o complementarios. Y bueno, la población también usamos ceteris paribus, es positiva, y los precios futuros del bien positivo ceteris paribus. Estos son los determinantes de la función de demanda con sus signos. Recuerden que el signo es la representación del sentido del cambio. Bueno, el sentido del cambio está asociado a esto. Recuerden, el sentido del cambio es esto. En precio, cantidad,
positivo hacia la derecha, negativo hacia la izquierda. Ese es el sentido del cambio. Entonces, si algo me gusta más, se espera que haya un desplazamiento positivo de la demanda. Si algo me dejó de gustar, se espera que haya un desplazamiento negativo de la demanda. ¿Sí? Los precios futuros tienen signo positivo. Los precios futuros tienen signo positivo, solo positivo. ¿Por qué, Milagro? Por algo muy simple. Si hoy te enterás que el combustible sube esta noche, si vos tenés vehículos, es muy probable que quieras ir rápidamente a la estación de servicio a cargar combustible. Entonces, la demanda, en función de la suba del precio futuro, se desplaza positivamente hoy. ¿Se ve, Milagros, eso? Ese es el planteo. Sí, sí se ve, pero también había explicado que si sabían que en un futuro iba a bajar el precio, Sí, ¿qué haces? caía la cantidad comprada hoy porque van a Perfecto, comprar a futuro. perfecto, analízalo, Milagros. Más por más, ¿cuánto es? Menos. Más. Menos, estamos sonados. Mateo dice que es más. Menos por menos, Milagros. Menos. Milagros. Más. Menos por menos es más. Menos por menos es más. Perfecto. Te das cuenta que tanto sea que baja el precio futuro, el desplazamiento de la demanda hoy es negativo, es el mismo sentido. Sube el precio futuro, el desplazamiento de hoy es positivo, es el mismo sentido. De allí el concepto del signo. ¿Se ve, Milagro? Porque si no, serían signos contrarios. Si cuando baja, sube, eso sí sería negativo. Si cuando baja, sube. Pero cuando vos me decís, si baja el precio mañana, ¿qué pasa con la demanda hoy? Se desplaza negativamente. Entonces es en el mismo sentido. Por eso es importante entender el concepto de sentido. Sentido positivo es porque va en la misma, el cambio en la variable acciona de la misma manera en el cambio en la variable dependiente. Si cambia para menos, la variable dependiente cambia para menos. Si cambia para más, la variable dependiente cambia para más. Eso es el signo. Milagros, me importa saber si lo ves. Sí, sí, se ¿Está entendió, se bien? entendió. Ahora no hay duda. O sea, me vas a decir que cuando baja, ¿qué haces? ¿Le pones signo negativo entonces? No, no. Ah, ¿viste? Bueno, ya está, eso lo importa, eso es lo que me importa, que quede claro. Después, nada. Entonces, por el lado de la oferta, pa, 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 pa. ¿Quién más anda por acá? ¿Que alguien quiere decir algo? Papá Milagro ya lo dijo. Bueno, listo. Por el lado de la oferta, me parece que es la otra pregunta. Esos son los determinantes. Los determinantes de la función de oferta, como decía, los vemos en pantalla. La cantidad. Epa, upa, vamos para Pachito. Bueno, bueno, ahí está. No está nada. Uf. Bueno. Un segundo. Listo. Entonces, los determinantes de la oferta. Está fallando algo. Está fallando algo. A ver. A ver. Bueno, estamos en problema. Un segundo.
ver. Ahí está. Bueno. Cuando digo que estamos en problema, estamos en problema. Bien. La cantidad ofrecida del bien X es una función de ¿qué? El precio de X, positivo, la dotación de capital fijo, positivo, ceteris paribus, el costo de los factores variables, ceteris paribus, negativo, la tecnología, ceteris paribus, positivo, el precio de los bienes relacionados en la producción, negativo para los sustitutos, positivo para los complementarios, ceteris paribus, la organización del mercado, positivo, y los factores especiales, positivo, ceteris paribus. Esto significa, en términos de la función, precio, cantidad, la función de oferta, positivo hacia la derecha, negativo hacia la izquierda. Estos son el conjunto de determinantes de la función de oferta. No sé si hay alguna. Los precios futuros, no, eso ya estaba, Milagro ya me lo había dicho. Equilibrio. Bien, si no hay ninguna duda en eso, equilibrio por excedentes de cantidad. Entonces, el equilibrio lo podemos ver, lo voy a plantear acá. Hay dos maneras de entender el equilibrio. Precio, cantidad, tengo el bien, la demanda del bien con las pendientes conocidas. Escúchenlo cómo lo planteo yo. Un bien con un mercado con pendientes conocidas. Cuando dice eso en los textos, en un examen, en cualquier lado, es porque estamos asumiendo que la pendiente de la demanda es negativa y la pendiente de la oferta es positiva. Aclaro, porque pueden existir pendientes positivas en la demanda y negativas en la oferta. No es que no, simplemente por eso se aclara. Pendientes conocidas. Entonces, para entender el juego de los excedentes, vamos a mirarlo por primero un excedente de demanda, esto es, hay a un precio X, a un precio dado, el precio 1, hay una demanda, una cantidad demandada que excede a la cantidad ofrecida. El mensaje que está enviando el mercado es que hay más interesados que lo que el productor está dispuesto a producir al precio dado. Esto lo que activa en libre juego de oferta y demanda es como cuando hace un rato les dije un chupetín a 2,50 pesos. Bueno, claramente va a haber una demanda que excede a la cantidad que se quiere producir, dado los precios de mercado de hoy. ¿Esto qué significa? Que voy a tener un movimiento a lo largo de la curva. ¿Por qué? Porque los demandantes, que son más, están presionando sobre la oferta. El oferente va a producir más, pero para producir más tiene que subir los precios. Ante la suba de precios, los demandantes van a demandar menos. La cantidad demandada va a ser menor. ¿Hasta dónde? Hasta que se vacíe el mercado al llegar al equilibrio. Este es el excedente de demanda. Por el contrario, si yo estoy planteándome un precio que está en este nivel, P sub 2, al cual a los oferentes les interesa muchísimo ese precio, pues estarían muy contentos, la cantidad ofrecida excede a la cantidad demandada. Entonces acá estoy viendo un excedente de oferta o un excedente de demanda negativo, como quieran llamarlo. Para hacer, no complicarlo, es un excedente de oferta. El excedente de oferta, ¿qué me dice? Que claramente el productor se da cuenta que no va a poder colocar todos los bienes que
que está planeando producir a ese precio. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Va a tener que producir menos, pero para producir menos va a tener que cobrar menos. En la medida que baja el precio de los bienes, los demandantes están dispuestos a demandar mayor cantidad adicional. Entonces baja el precio, la cantidad demandada aumenta, hasta, de nuevo, hacer que los excedentes sean ceros. Esta es la idea de se vacía el mercado. Pero hay otra mirada, que es la mirada de el excedente de precios, o sea, la negociación por precios. Lo voy a plantear acá, en otro gráfico, la negociación por precios. La negociación por precio, tengo también el mercado, precio, cantidad, tengo la demanda, tengo la oferta, tengo el precio de equilibrio. ¿Cómo funciona la negociación por precio? Bueno, volvamos al precio P1 que habíamos planteado antes, ahora lo voy a poner en rojo, al precio P1, el precio P sub 1. El precio P sub 1 define que hay una cantidad a ofrecer y la pregunta es cuánto es lo máximo que están dispuestos a pagar los demandantes. Este es el precio asociado al precio asociado a la cantidad ofrecida 1. Cantidad ofrecida 1. El precio asociado a Q 1. Fíjate, pues yo no tengo en este momento problemas de conexión, pero se está... yo no tengo... Está bien, pero yo no estoy teniendo problemas de conexión. Digo, aclaro, no sé. Entonces, a ver, ya les digo, para que no haya duda, por lo que veo... Puede ser Zoom, profe. Igual sí, fue un segundo. La señal que tengo es óptima, pero por eso le digo, puede ser, sí, Zoom, pero la señal mía, en este caso, no tengo problema. Otras veces sí he tenido problemas. Bien, entonces, el precio P sub 1, asociado a la cantidad 1, me dice que por esta cantidad 1, ¿cuánto es el máximo precio que están dispuestos a pagar la demanda? Recuerden que la demanda se lee el máximo precio que estoy dispuesto a pagar. Lo voy a poner en rojo así. El máximo precio que estoy dispuesto a pagar es todo lo que está debajo de la demanda. Por el contrario, lo voy a poner en verde, la oferta se lee el mínimo precio que estoy dispuesto a cobrar. ¿Sí? Y así se lee la oferta. Entonces, noten, antes de avanzar con esto, noten lo que está ocurriendo. Fíjense, hay un espacio, le voy a llamar 1, donde ni oferentes ni demandantes aparecen. Hay un espacio, llamémosle 2, donde la demanda está, pero la oferta no. Hay un espacio 3, donde la oferta está, pero la demanda no. Y hay un espacio 4 donde están ambos. Y este es el sentido de la negociación, porque negocian en el espacio donde se cruzan sus intereses. Máximo precio a pagar por la demanda, mínimo precio a cobrar por el lado de la oferta. Entonces, noten ustedes cuál es el sentido de negociar. ¿Qué es lo que está viendo el oferente? Que puede, primero, por hacer Q sub 1, la demanda estaría dispuesta a pagar este precio. Le voy a poner P'. Este precio. Entonces, él se da cuenta que puede aumentar la producción,
¿Por qué? Porque hay interés por parte de la demanda de comprar el bien y de pagar por él. Pero lógicamente, al aumentar la producción, aumenta el precio del bien. Entonces, la demanda ya no está dispuesta a pagar lo mismo. Aumenta la producción, aumenta los costos, pero como aumenta la producción, la disponibilidad a pagar el máximo precio que estoy dispuesto a pagar va disminuyendo. ¿Y hasta dónde me voy a mover? Hasta llegar al punto en el que nos ponemos de acuerdo. Ese es el tanteo. Eso sería lo que ustedes más fácil pueden entender cuando negocian un precio que quieren pagar por alguien que les vende por Mercado Libre o por otro lado y ustedes están negociando. Ese es el proceso. Esa es la negociación por precio. Ustedes no negocian por excedentes, generalmente negocian por precio. Bueno, ahí tienen el proceso por el cual ustedes normalmente negocian algo. ¿Cuánto es lo máximo que estoy dispuesto a pagar? ¿Cuánto es lo que sale? Tira y afloje, tiro y afloje. ¿Hasta llegar a dónde? Hasta llegar a ponernos de acuerdo. Estamos en libertad. Si no nos interesa la negociación, no la seguimos. Así que no estamos obligados a nada. ¿Estamos? Ese es el planteo del acuerdo por precio, el equilibrio por precio, o digamos, no por excedentes. A ver, ¿qué más? Bueno, tanto los desplazamientos, es el otro tema que ustedes tenían. Para plantearnos los desplazamientos, veamos un mercado común cualquiera. No tengo cantidad, tengo precio, tengo la función de demanda, tengo la función de oferta y ante la situación de equilibrio, precio de equilibrio, cantidad de equilibrio, se produce un desplazamiento positivo de la demanda porque se modifica el ingreso, la renta de los consumidores, o sea, de los compradores, hay un desplazamiento positivo de la demanda, de prima. ¿Cómo analizo el desplazamiento? Recuerden ustedes que si se ha modificado una variable del ceteris paribus, lo que traslado es la cláusula del ceteris paribus al concepto de precio. O sea, lo que ahora es un dato es el precio. Entonces, ceteris paribus el precio, en el primer momento, ceteris paribus el precio, yo tengo una cantidad demandada que excede a la cantidad ofrecida en el momento inicial. Entonces, tengo un excedente de demanda. Como lo hemos visto recién, el excedente de demanda va a operar los oferentes produciendo más a lo largo de su curva de oferta, los demandantes disminuyendo su cantidad demandada a lo largo de la curva de demanda. ¿Estamos? Entonces, ahí hasta llegar a dónde? Hasta llegar a un nuevo equilibrio QE', QE' y QE', P'. P'. Profe, me tengo que retirar. Buenas tardes. Bueno, Agustín. Chao. Recuerden que la semana que viene van a tener test de todo esto, así que vayan preparándose. Esto es la nueva situación de equilibrio en el caso de un desplazamiento positivo de la demanda. En el caso de un desplazamiento de la oferta, tengo precio, cantidad, demanda, oferta, precio de equilibrio, cantidad de equilibrio. Asumamos que hubo un desplazamiento positivo de la oferta. 24, Luciano, sábado. Desplazamiento positivo de la oferta porque han bajado el precio de los factores productivos.
Entonces a la situación original P tengo una cantidad ofrecida que supera a la cantidad demandada. Esto es un excedente de oferta. El excedente de oferta opera haciendo que el productor disminuya la producción, o sea, bajando los precios, y ante eso el demandante aumenta la cantidad demandada, hasta llegar a una nueva situación de equilibrio, QE', y P'. ¿Está? No, perdón, E'. Ahora bien, esto es el análisis. ¿Qué ocurre si tenemos las dos situaciones al mismo tiempo? Precio, cantidad, demanda, oferta, situación de equilibrio. Hay un desplazamiento positivo de la demanda y hay un desplazamiento positivo de la oferta. Acá, como lo hice ya la otra vez, pero lo podemos ver, puede haber tres tipos de situaciones. Voy a hacerlo con tres colores diferentes. Un desplazamiento de la oferta O', un desplazamiento de la oferta O2', o un desplazamiento de la oferta O3'. Esto es conceptual, obviamente con los datos eso se termina, pero conceptualmente la pregunta es, ¿cuál es el resultado de un desplazamiento de la oferta y la demanda positivos sobre precio y cantidad de equilibrio? Entonces ustedes notarán que, lo voy a mostrar con resaltador, en el tanto, no, lo voy a poner con negro, mejor, con rojo. Tanto en la primera situación, como en la segunda situación, como en la tercera situación, la cantidad transada del nuevo equilibrio aumenta. Ahora bien, ¿qué pasa con el precio? Fíjense que en la primera situación el precio sube. En la segunda situación el precio se mantiene. Y en la tercera situación el precio desciende. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con precio? No lo sé, es indeterminado. El resultado es indeterminado. Pero sí sé lo que ocurre con la cantidad. Concretamente, la cantidad aumenta. Y esto es lo que ustedes tienen que tratar de visualizar en el momento que estudian. Cómo trabajar los gráficos para poder identificar las situaciones. Estas son situaciones conceptuales. Por lo tanto, la pregunta es conceptual. ¿Qué pasa con precio y cantidad? Noten ustedes que en las situaciones anteriores no había duda. ¿Qué pasa con un desplazamiento positivo de la demanda? La cantidad aumenta y el precio aumenta. ¿Qué pasa con un desplazamiento positivo de la oferta? El precio baja y la cantidad aumenta. Bárbaro. Ahora bien, cuando las dos se desplazan, ¿cuál es el resultado? Inequívoco en la cantidad, indeterminado en el precio. Lo mismo puede hacerse al revés, para que ustedes trabajen sobre eso. Bien, este es todo el juego que está asociado a trabajar con los desplazamientos de una, de otra, de ambas. Bien, ¿dudas hasta acá? Planteadas en el chat o como sea. Nada, ninguna duda, está todo claro lo que dije. Alguien que le haya quedado, de los que hicieron las preguntas, que no... Todo claro, entonces, bueno, sigo. No, profe, yo, Catalina, disculpe. Dale. ¿Me escucha?
Sí, sí, En la última que explicó, que dijo sobre el precio indeterminado, yo me sí. perdí un poco antes de eso y no terminé de entenderlo. ¿Por qué? Bien, la pregunta es la siguiente. Como no tenemos datos, y esto refleja solo un análisis conceptual, es como yo te digo, mira, se desplazó la oferta y se desplazó la demanda positivamente. Ah, qué bien, bueno, ya lo tengo claro, perfecto. ¿Cuál es el resultado de eso en la situación de equilibrio? ¿Cuál va a ser el nuevo equilibrio? Entonces vos decís, bueno, esperé que lo grafico. Y entonces, ¿qué es lo que vas a graficar? Vos tranquilamente podrías graficar esta situación, esta, eh, em, es decir, cualquiera de estas tres, lo que a vos se te representa en la cabeza, y entonces tu respuesta podría ser, no, como a mí se me representó O', el precio sube. Pero cualquiera de tus otros compañeros podrías tener una representación de O2'. Ah, el precio no cambió. Y algún otro podría decir, no, la verdad, para mí la oferta se desplazó a O3'. Y entonces el precio bajó. ¿Quién tiene razón? Nadie tiene razón. ¿Por qué? Por eso el concepto de indeterminado, porque no sé cuál fue la magnitud del cambio. ¿Cuánto cambió? ¿Por qué? Porque es conceptual. Si yo te doy los datos, no hay duda. Vamos a decir, tanto, el precio nuevo es tanto, la cantidad nueva es tanta, ya está. Pero eso es con los datos. Por eso se ve el punto por qué el precio es indeterminado, porque lo que no tengo claro es cuál fue la magnitud de la variación de la oferta. Ojo, también podría haber sido, si la oferta, hacemos una y mostramos distintos movimientos de la demanda. Acá usé la demanda fija para mostrar que los cambios en la oferta pueden darnos cualquier resultado en precio. En cantidad, en todos los casos es positiva. En todos los casos es positiva. ¿Qué parte no se ve? Si es que no pude ser claro. Bueno, perfecto, Catalina, ¿está bien? Ok. Bien, entonces, ahora sí me tira que la conexión es un poco inestable. Ahora sí, recién ahora. Ok. ¿Algún otro que tenga dudas respecto a lo visto? ¿No? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, bueno, voy a borrar todo esto para que... Está, bueno, listo. Lo que vamos a hacer ahora es plantearnos las cuestiones que ustedes tenían para analizar. Recuerden el concepto de la elasticidad que tenían planteada, la elasticidad de la demanda del bien X, como la variación proporcional de la cantidad demandada de X ante el cambio proporcional del precio de X. Esto es lo mismo que decir la variación de la cantidad sobre la variación del precio por precio sobre cantidad, y los resultados posibles eran mayor, igual o menor que 1 en valor absoluto o que menos 1, siendo mayor que 1 un bien elástico, siendo igual a 1 un bien unitario y menor que 1 un bien inelástico. ¿Qué significaba esto? Que el grado de respuesta, de reacción, cuán sensible soy ante el cambio de un precio. Recuerden, la elasticidad es una medida de sensibilidad de una variable ante el cambio de otra que la determina. Acostúmbrense a pensarlo de esa manera, porque entonces cualquier función, todas las variables que le den forma a una función pueden ser entendidas bajo esta herramienta, analizadas bajo esta herramienta. Esto es, pueden hacer la elasticidad de la organización del mercado, en la oferta, pueden calcular la elasticidad de los gustos, pueden calcular la elasticidad de los precios futuros. O sea, toda
variable que esté dentro de una función modifica a la variable dependiente, por lo tanto, todas pueden ser analizadas bajo el criterio de la sensibilidad o elasticidad. Por consenso, solo se trabaja en tres elasticidades: la elasticidad precio de la demanda, la elasticidad cruzada de la demanda, XY, la variación proporcional de la cantidad demandada de X ante el cambio proporcional en el precio de Y, o sea, la variación, o sea que la sensibilidad, pero casi arriba cuando dice eso. Sensibilidad, Catalina, ¿cuán sensible sos vos? Te la hago fácil. ¿Sos de llorar fácil? ¿Nada? ¿No lloras por nada? No hay problema. Ok, ¿te das cuenta que sos insensible? ¿No reaccionás? No es problema, pero ¿entendés el punto? Sos insensible, Claro, no reaccionás. por ahí no por nada, sino que tiene que ser algo Bien. muy grave. Bueno, perfecto. Quiere decir que para que vos reacciones tiene que ser algo muy importante. Entonces, ahora va Flor. Entonces, fíjate, la reacción es ante el cambio de una variable, ante el cambio de una situación que a vos te afecta. ¿En cuánto cambia tu actitud? Te lo voy a poner algo que parece que no es nada de economía. Ante una situación que a vos te afecta, ¿cómo cambia tu actitud? Y vos me decís, no, la verdad tiene que ser algo muy importante para que yo me sensibilice. Quiere decir que sos insensible. Si sos insensible, tu reacción es que vas a tener un pequeño cambio en tu actitud ante un importante cambio en la otra situación. Entonces, la relación es que la parte de arriba cambia menos que proporcionalmente que la parte de abajo. Por eso el resultado es menor a 1. Eso significa que sos inelástico, insensible. Si por el contrario, en términos de Catalina, si por el contrario sos fácil de llorar, vamos a poner esos términos, y entonces ante cualquier situación, ves una novela, ves un dibujito, ves Bambi o cualquier cosa y te pones a llorar cuando la matan a la mamá de Bambi, rápidamente lo que es, ante una pequeña situación, el cambio es más que proporcional. Entonces, la relación es más que 1, más que proporcional. Eso significa que sos elástica, muy sensible, sos sensible. En términos del análisis, ¿se ve, Catalina, esa forma de entenderlo o no se ve lo que significa ser sensible o no? Sí. Bueno, Sí, entonces, profe, perfecto, muchas gracias. aplicado al análisis de la demanda, lo que estamos analizando es la relación precio-cantidad para Flor. La relación precio-cantidad es la variación proporcional de la cantidad sobre la variación proporcional del precio. Variación proporcional, me imagino que Flor, lo que te has perdido en el camino es lo que significa variación proporcional. Lo voy a poner por acá para que, porque me parece que viene por ese lado la mano. Variación proporcional de la cantidad, es decir, es la variación de la cantidad sobre la cantidad, punto de partida. Lo que es lo mismo que decir delta Q es lo mismo que decir Q1 menos Q0 sobre Q0. Eso por 100, por 100, por 100. ¿Estamos? Por 100. Ahí, por 100. ¿Estamos? Esa es variación proporcional. Si esto es el ejemplo que yo suelo dar en los videos y en las clases. Si como situación del próximo parcial, ustedes normalmente pierden 5 kilos de peso, 5 kilos de peso estudiando, perder 5 kilos de peso es como decir la pendiente. 5 kilos como el menos 4 de la función de demanda que usamos hace un rato. Siempre va a ser menos 4. En todos los casos pierdo 5 kilos.
Pero ¿es lo mismo perder 5 kilos cuando peso 100 kilos o perder 5 kilos cuando peso 50 kilos? Entonces, fíjense que la variación proporcional es útil porque si yo peso, si mi punto de partida va a ser 95, mi punto de llegada, partiendo de 100 kilos, acá tengo esta pérdida, esta pérdida de 5 en 100, 5 en 100 por 100 es igual al 5% de mi peso. Pero si mi punto de partida es que yo estoy en 50 kilos y entonces cuando rendí el examen quedé en 45 kilos, 45 menos 50, Q1 menos Q0 sobre 50, Q0 por 100, ¿qué es? Es el 10% de mi peso. No es exactamente lo mismo, si bien en ambos casos perdí 5 kilos. Flor, ¿se entiende? Ese es el concepto de variación proporcional. El por qué necesitamos la variación proporcional, porque perder el punto de partida es lo que hace la diferencia. No es lo mismo bajar, subir un peso en el precio de un bien, estando en 10 pesos, o sea, subí el 10%, que estando en 1.000 pesos. Lo subí en 1, es una milésima por ciento, no es lo mismo. Es decir, el efecto, subí un peso, pero no es lo mismo subir el 10% del precio original que subir una milésima por ciento del precio original. Esa es la relevancia para el análisis. Entonces de ahí surge esta sensibilidad, la variación porcentual de la cantidad ante un cambio porcentual en un 1%, como dice la teoría, de el precio en el primer caso. En el segundo es la variación porcentual del bien X ante un cambio en el precio del bien Y, porque estamos viendo bienes que están relacionados, y esto ¿qué me va a dar? Dos posibilidades: que la reacción sea positiva o que la reacción sea negativa. Si la reacción es positiva, estoy ante un bien sustituto. Si la reacción es negativa, estoy ante un bien complementario. ¿Sí? Por último, tengo también la elasticidad renta, la elasticidad de la demanda, renta, en el sentido usando la I de renta, que es la variación proporcional de la cantidad demandada del bien X ante un cambio proporcional en la renta de los individuos, la retribución por el uso de los factores productivos. ¿Esto a qué me lleva? A la variación de la cantidad de la demanda del bien ante un cambio en la renta por la renta sobre la cantidad de partida del bien. Esto tiene dos resultados posibles: que el bien sea una respuesta positiva, por lo tanto el bien es un bien normal, o que la respuesta sea negativa. Esto significa que cuando sube la renta, dejo de comprar, la demanda se desplaza negativamente, estoy en presencia de un bien inferior. Pero en términos de elasticidad, esto ya lo sabíamos cuando analizamos los determinantes de la demanda. Pero ahora que tenemos la herramienta, podemos avanzar un paso más y vemos que el bien normal puede comportarse de tres maneras distintas. Puede tener una reacción más que proporcional, equiproporcional o menos que proporcional. ¿Qué significa esto? Cuando es más que proporcional, significa que si sube la renta, la demanda está aumentando la cantidad demandada del bien más que proporcionalmente. Me estoy dando un gusto. Es como cuando uno dice, uy, me subieron el salario, me subieron el sueldo,
me voy a hacer un viajecito, porque de ahora en más voy a tener más dinero. O me voy a comprar esos vinos para una cena que antes no me podía comprar. Me doy un gusto. En esos casos, el turismo, por ejemplo, estoy en presencia de un bien de lujo. Cuando la reacción es menos que proporcional, estoy en presencia de bienes que no reaccionan fuertemente ante el aumento del ingreso, son bienes necesarios. El ejemplo, son necesarios el combustible, es necesario el alimento, es necesario los elementos de aseo, son necesarios. Entonces, aumenta la renta y su respuesta en el mercado es menos que proporcional. Ustedes tienen en el video ejemplos de distintas elasticidades con distintos tipos de bienes para ver esto. En el caso que la respuesta sea equiproporcional, la elasticidad se llama unitaria, como, al igual que en el caso de la demanda, de la elasticidad precio de la demanda. Hay un caso planteado allí que es el de la vivienda. Aumenta la renta y la demanda de viviendas aumenta en la misma proporción. Esto es lo que surge. Por último, ustedes tenían elasticidad. Sí, el video, Bárbara, el video de 3 horas, sí, sí. Por último, ustedes tienen la elasticidad de la oferta del bien X, que no es ni más ni menos que la variación. ¿Alguien tiene abierto el audio, por favor? ¿Quién es? Ahí está, gracias. Grupo A, Yamila. La variación proporcional de la cantidad ofrecida del bien X ante un cambio proporcional en el precio o en alguno de los determinantes del bien X. Esto es delta Q de oferta sobre delta P por P sobre Q. Y esto también da la posibilidad de tener cambios, respuestas más que proporcionales, equiproporcionales o menos que proporcionales, siendo elástica, unitaria o inelástica la respuesta. ¿Sí? Entonces, como les decía, cualquiera de los determinantes de la oferta pueden ser sometidos a esta herramienta. Entonces yo puedo estar viendo el impacto del cambio en el precio de las materias primas, el impacto en el cambio de un bien relacionado o el impacto en el precio de la dotación de capital. O sea, todas son posibles de ser analizadas bajo la figura de la elasticidad. Bien. Entonces, ¿para qué me sirve todo esto? Es para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque como ustedes lo vieron, y si no lo vieron, deben verlo, porque ese es el tema, en la función de demanda, lineal siempre tiene asociado el ingreso total. Esto es la función de demanda lineal, la demanda. El ingreso total es el concepto, el ingreso total es el concepto precio-cantidad. Por lo tanto, siempre la pregunta va a ser, ¿qué hago? Quiero vender más. Me conviene, o sea, quiero tener más ingresos. ¿Qué me conviene? ¿Subir el precio o bajar el precio? Pero esa pregunta siempre se la hacen, de hecho en el video está hecha, y el problema de la respuesta es que a lo largo de la curva de demanda, si el precio sube, la cantidad baja. Por lo tanto, el ingreso total es un resultado. ¿Esto qué significa? Que en el análisis que ustedes hacen de la elasticidad,
yo puedo darme cuenta que a lo largo de la curva, acá voy a tener ingreso total y acá voy a tener cantidad, a lo largo de la curva, yo voy a tener el ingreso total que sube desde ser 0 cuando el precio es tan alto que no se vende nada, que no se demanda nada, a ser 0 cuando el precio es tan alto que la cantidad, perdón, es tan bajo que la cantidad demandada es el punto de saturación, pero el ingreso total es 0 en ambos casos. A medida que yo voy bajando el precio, la cantidad demandada sube, por lo tanto el ingreso total sube. A medida que voy subiendo el precio, desde el tramo más bajo, la cantidad demandada baja, pero el ingreso total sube. ¿Dónde se hace máximo? Bueno, se hace máximo donde el cambio es el máximo posible. ¿Con qué están asociados estos tramos? El tramo mayor está asociado a la elasticidad mayor a 1 en valor absoluto. El tramo de abajo de la demanda está asociado a la inelasticidad, al espacio de la inelasticidad. Y el tramo del medio, el tramo de la zona media, está asociado a la elasticidad unitaria. ¿Para qué me sirve esto? Que es lo importante que ustedes tienen que entender para tomar decisiones. ¿Qué me conviene hacer? ¿Subo el precio o bajo el precio? Ustedes se dan cuenta que si el bien que están negociando es un bien elástico, elástico quiere decir que tiene muchas alternativas. Elástico quiere decir que si subo el precio, puedo ir a comprar otros bienes que sustituyen tan bien como este. Soy elástico, soy muy sensible. Entonces, cuanto más sensible soy, si subo el precio, la cantidad demandada cae, más que proporcional. No me conviene. Por lo tanto, para un bien que tiene muchas alternativas, lo que me conviene, se dan cuenta, es bajar el precio. Porque al bajar el precio, el ingreso total sube. Por el contrario, si el bien que yo tengo, produzco, tiene pocas alternativas, esto es, representa un bien difícil de sustituir, el combustible, el tabaco, difícil de sustituir como tal. No es que hay varias marcas de tabaco, para que no haya duda. También hay varias marcas de combustible, pero es el combustible, es el tabaco. O sea, difícil de sustituir. Entonces, eso es un bien más inelástico, bajo grado de sensibilidad. ¿Qué me va a convenir hacer en esos casos? Subir el precio. ¿Por qué? Porque el ingreso total tiende a aumentar. Al subir el precio, el ingreso total tiende a aumentar. Eso es el ejemplo concreto de el combustible. La situación por la cual un productor de combustible, o sea, las petroleras, van a tender, y los petroleros árabes históricamente tienden a subir el precio del petróleo porque hay bajo grado de sustitución. Cada vez es menor, cada vez hay más sustitución porque el desarrollo tecnológico hace que haya otras formas, pero sigue siendo un bien con bajo grado de sustitución. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Ante bienes que son elásticos, me conviene bajar, o sea, que tienen alternativas, me conviene bajar el precio. Ante bienes que son inelásticos, me conviene subir el precio. ¿Por qué? Porque por su efecto en el ingreso total. Eso es lo que estoy analizando. ¿Sí? Todo esto lo tienen desarrollado. O sea, todo esto es parte de lo que tenemos que tener incorporado para poder avanzar porque estamos, si no, estamos retrasados y no vamos a llegar. Ese es el punto. Yo por eso estoy repasándolo rápidamente. Profe, ¿hasta dónde entra el primer parcial?
¿Hasta qué parte hasta sería? determinación de la oferta en competencia perfecta. Esto es determinación, el máximo de producción, cuánto tengo que producir para optimizar el beneficio, o lo que se llama maximización de beneficio en competencia perfecta, que es justamente como lo tienen indicado en el cronograma. Fíjate que lo tenés todo marcado en el cronograma, las lecturas, absolutamente todo, las preguntas, tenés todo. ¿Sí? Gracias. Bien. ¿Qué día es el próximo test? Bien, Ignacio. Calculo que va a ser la semana que viene para darles tiempo a ajustar estos temas con Manuel. Así que la otra semana, hoy es 5, el 12. En la semana del 12, finalizando la semana, creo que ustedes normalmente han planteado el día viernes para los test. Piensen tendría que ser para el 10, a ver si es para el 10, no. El 10 es la semana que viene, es esta semana, el 17 tendría que ser. Bueno, sí, Eliseo, chao. Después sube. La clase la vas a tener en el aula, en el espacio que dice elasticidad, porque todo esto está con elasticidad, así que en la clase de hoy va a estar ahí, en elasticidad, bajo el título de dudas, seguramente dudas sobre mercado y elasticidad. ¿Está? Bien. A ver. Está. Bueno, el tema que resta, que ya veo que no lo vamos a poder desarrollar en profundidad, es la mercado y elasticidad, Nicole. Mercado y elasticidad en el próximo test. O sea, todo lo que vimos hoy al inicio es lo que estamos viendo ahora. Mercado, elasticidad y lo que pasa y la intervención del Estado en el mercado, que es un tema que también lo tienen concretamente, la intervención del Estado, lo voy a plantear ahora. La intervención del Estado son tres grandes cuestiones. Los cupos, o cuotas, los controles de precios y los impuestos. ¿Sí? Estos son los tres grandes temas por los cuales, en los cuales interviene el Estado. En el caso de las cuotas es establecer un máximo de producción para un bien. En el caso de los controles de precios, refiere a algo que lamentablemente en la economía argentina conocemos de sobra, los llamados precios máximos y los precios mínimos. Y en el caso de los impuestos, a lo que hace referencia es a establecer impuestos que pueden ser de cuantía fija, o ad valorem. Los impuestos de cuantía fija reflejan una cantidad, es decir, unidades monetarias por cantidad producida, por ejemplo. Es decir, es un impuesto donde se le carga una cantidad de moneda al bien, al valor del bien, al precio del bien. Los ad valorem, por el contrario, reflejan un porcentaje sobre el valor del bien. El ejemplo nuestro más común es el IVA, que representa eso, el IVA. Es un impuesto sobre el valor del bien.
El ejemplo de los impuestos de cuantía fija lo tienen generalmente en las facturas, la factura por el uso de servicios públicos, el gas, la electricidad, que muchas veces aparece algún fondo específico que dice 0,0003, que digamos sería 3/10 de centavo o de peso, perdón, 3/10 de peso por metro cúbico o por kilowatt. Esta es una cuantía fija. Ustedes dirán, bueno, pero es nada. Claro, pues somos miles y miles de usuarios, entonces no es nada, es mucho. En realidad es mucho. Entonces, ese es el juego de la intervención del Estado. Lo que pasa que para el análisis estamos muy cortos de tiempo. Preguntas hasta acá, a ver, porque ya veo que este tema va a ser más complejo. Preguntas sobre cuestiones de elasticidad máximo. A ver, decime. Profe, a mí me quedó una duda con lo que explicó recién de la introducción del Estado en los cupos y cuotas. Sí. Como un ejemplo, por así decirlo. Un ejemplo muy simple, fíjate, nosotros le vendemos carne a Europa, ¿no? Pero los europeos, como también producen carne, ven amenazado su mercado de producción ganadero. Entonces, ¿qué hace Europa? Establece a la Argentina la llamada cuota Hilton. Entonces, la cuota Hilton es una cantidad de miles de toneladas de carne que los argentinos le podemos vender, para eso tenemos que tener frigoríficos autorizados, le podemos vender a Europa. Entonces, te lo voy a mostrar en un gráfico. Si lo que dice Europa es, este es el mercado de oferta y demanda de carne, precio-cantidad, este sería el precio de equilibrio, la cantidad de equilibrio, pero resulta que como yo veo amenazado mi mercado, voy a establecer para el mercado de carne una cuota, la vamos a llamar la cantidad de la cuota Hilton. Entonces, ¿esa cantidad qué hace? Lógicamente restringe la cantidad que yo le puedo vender a los europeos, sube el precio, es carne de primera calidad, sube el precio de la cuota Hilton asociado a que la cantidad es menor. Obviamente esto solo lo pueden comprar algunos compradores. La carne en Europa se negociará por los productores locales de carne a este precio. Pero para acceder a la carne argentina hay que pagar este precio porque esta es la cuota. Esta es la oferta con cuota. Esto lo podés ver en un producto. Nosotros le ponemos cuota, por ejemplo, a la entrada de bicicletas de Uruguay, porque se identifica que esas bicicletas vienen de China y tienen un precio de dumping, o sea, un precio subsidiado. Entonces nosotros le ponemos una cuota a la entrada. Pero también lo podés ver de otra manera. Pensá si en lugar de vos vas a seguir tal vez, no sé, contador público, si no, no importa, es decir, todos los que siguen contador público, la cantidad de contadores públicos que se reciben hace que haya una oferta cada vez mayor de contadores públicos. Y por ende, el salario de mercado de un contador público es bajo. Es casi como el que podría tener digamos, alguien que trabaja en comercio. Mucho más que eso, y tal vez menos. ¿Por qué? Porque hay gran cantidad de oferentes, o sea, gran cantidad de oferta. ¿Qué pasaría si el Consejo Profesional de Ciencias Económicas establece una cuota de cantidad de posibles matriculados por año? No la facultad que diga cuántos se reciben por año, sino el Consejo Profesional cuántos matricula por año. No, en economía hay menos competencia. Ahora hay más, pero es menos, nada que ver. Somos pocos. Entonces, si el Consejo estableciera
esa cuota, quiere decir que el salario para los que tuviesen esa posibilidad es mayor. Esto lo hace Alemania, por ejemplo. Alemania, cualquiera estudia, se recibe de contador, pero solo ejerce de contador aquel que pase un examen ante la Cámara de Comercio. Esto lo hace Estados Unidos con los médicos. Los médicos que ustedes ven en las series, que son multimillonarios la mayoría de las veces, en los altos, es porque todos dieron exámenes y pasaron un filtro que habilita a poder después cobrar más, es decir, entró en una especialización. Y esto es la diferencia. Nosotros en Argentina no lo tenemos eso. Entonces, por eso ustedes ven los médicos que son multimillonarios y los médicos que están del montón. Y pueden saber lo que sea, pero uno dio el examen y el otro no. Esas diferencias tienen que ver con los cupos, el cupo, la cuota. Es como decir, ¿cuántos dejo entrar? ¿Cuánto vale entrar a un VIP? Pensalo de esa manera en un boliche. Bueno, ahí vas a tener una cuota. Ahí vas a tener un cupo, para que no te confunda el término. Ahí tenés un cupo. ¿Cuánto vale entrar al VIP? ¿Cuánto pagás por entrar al VIP? Mucho más que por entrar al boliche en sí. Bueno, eso es un cupo. ¿Se ve? Esa es la idea general. ¿Se ve o no se ve? Sí, sí, ahora lo entendí. Bueno, ok. Bien, entonces. Máximo, ¿está? ¿Algún otro que tenga dudas? Luciano, ¿somos pocos en economía? Sí, somos pocos. En realidad, somos pocos. En administración son más y en contador son muchos más. Esa es lo que históricamente es así. Yo pensé que era al revés, que en economía había mucha competencia. Bueno, si vas a seguir Sí, economía, mejor para vos en el futuro. El más complejo nada más de las tres carreras es la que es un poco más, tiene otras historias. Pero no, y seguir economía en la UNLP es un sinónimo de tener un buen título al final, algo reconocido en el mercado, si se quiere, buscado y reconocido en el mercado. Sí, Profe, dale. una otra consulta, además de la que le hice recién. ¿Cómo afecta a la economía, por ejemplo? Sé que es para bien que afecta, pero muchas veces distintas fábricas de autos, piezas o algo, como que llevan sus piezas desde Argentina hacia Chile, cuando vienen por ahí de Brasil y toda esa zona. Obviamente afecta bien, pero ¿cómo lo marca la economía? O sea, que nosotros le vendamos las autopartes a Chile, ¿eso es lo que me estás diciendo? No, como que seamos un país en el medio, por así decirlo. Por ejemplo, sé que una empresa de autos fabrica sus autos en Brasil, los trae en barco hacia Argentina y en Sí, Argentina por camiones los pasa a Chile como para no dar toda bueno, la vuelta por el agua. sí, está bien. Eso tiene que ver, hay varias situaciones. Una es porque puede que estén usando un acuerdo asociado a zonas francas, esto es liberado de impuestos porque el autoparte no entró al país. Técnicamente no se hizo nada con la autoparte dentro del país, sino que simplemente va en tránsito. Eso tiene que ver con aspectos del comercio exterior y de la legislación en aduana. Entonces, muchas veces ese es una autoparte en tránsito. No se le hizo ninguna modificación dentro del país, por lo tanto, bajó, bueno, hay un flete, es el camión en este caso, el flete, y con ese flete y fuiste a Chile. Pero eso lo único que impactó en la economía argentina es la contratación del flete, porque en definitiva después nada más, no hubo otra cosa, porque la autoparte no es parte de un auto, no le estás llevando un auto a Chile. Si le estuvieras llevando un auto a Chile, sí,
obviamente, pero lo que vos me planteás es, viene el autoparte de Brasil y va para Chile. Perfecto, baja del barco, la sube un camión. Eso es parte de la negociación de todo el flete, porque el flete es el buque más el traslado en camión, y que se lo paga en Chile al que se lo vendió en Brasil. Ni siquiera la Argentina es nada más que un hecho de paso. Lo único que afecta como incidencia en la economía de la Argentina es el uso del flete. Nada más, no hay otra cosa. Si eso es el planteo que me haces. Se ve Sí, más... Sí, es eso. sí, yo pensé como que por ahí o Chile o Brasil como que le pagaba a Argentina para poder cruzar. No, sí, le paga, no, esos son acuerdos de flete, pero no es que le paga a la Argentina, le paga a un argentino que es el dueño del camión, para decirlo así, pero Ah, sí, sí. nada más, no hay otra cosa. Em, Bueno, muchísimas gracias por la más, duda, por sacarme la duda. dale. Y Amparo, no, ¿quién está por ahí? ¿Querían hacer alguna otra pregunta? Porque de nuevo, el tema de control de precios e impuestos ya no lo puedo desarrollar, así que lo voy a tener que desarrollar el día jueves. ¿Alguna otra duda? ¿Alguno que esté por ahí que quiera preguntar? Lucía, Mateo, Malena, Victoria, Cristian, Sebastián, No, profe, por ahora, Marcelo. El parcial, profe, ¿Qué las pasa? preguntas van a ser parecidas a las de los test, ¿no? Peores. Peores. No, Bueno, son iguales, perfecto. son del mismo estilo. Todas, y Ok. con ejemplos, con ejercicios. En el parcial van a tener ejercicios como los que hacen con Manuel, van a tener preguntas para completar, van a tener... Y para justificar, profe, porque a mí me gustaría No, justificar, no, porque me cuesta, generalmente... viste, decidir cuál es. Por eso me confundo, porque no Y puedo bueno, justificar bien, viste, y vos qué pensás que sería. si vos pensás que parte de la manera de estudiar, está bien lo que vos decís, no tengo problema, no va a Sí. haber para justificar, por lo tanto vos tenés que tener más claro que si vos necesitas explicar algo, ahí tenés una cuestión de cómo estás estudiando. Vos decís, bueno, profe, pero si yo te lo puedo explicar, sí, yo no tengo dudas sobre eso, pero el punto es, ¿cómo estudio para poder focalizar y decir, todo lo que yo te voy a querer contar, ahí lo dice en un renglón? Pero el de arriba dice algo diferente. Bueno, entonces, ¿cómo quiero justificar yo? Este es el juego. No pongo en duda que, y me gusta que vos quieras justificarlo, eso viene en otras instancias por allí. Pero en este parcial seguro que habrá para calcular, para desarrollar, para seleccionar, para ordenar, para plantearse posibles justificaciones, pero a partir de lo que ya está planteado en el texto. Yo te voy a decir, esta situación ocurre ¿por qué? Por esto, por esto, por esto. ¿Por cuál de estas ocurre tal cosa? Yo te doy las justificaciones y vos vas a tener que establecer cuál es la justificación correcta. Yo te lo hago al revés. Yo te doy las justificaciones y vos tenés que analizar qué justificación es la que corresponde. Para el caso es lo mismo. Por eso es la manera es como se estudia. Claro, Cada vez queda buenísima la menos manera. gente. Sí, ahora quedaron 47, murieron en el camino un montón, pero porque van a clase. De hecho, tienen la clase de administración, máximo. Ah, cierto, profe, me voy. Buena clase. Está bien. Preguntas abiertas, no tomo, Juliana. Bueno, listo, entonces así les doy tiempo para que vayan a su clase de administración y seguimos con esto el jueves. Si podía subirla hoy, por favor, a la clase, así la veo y me pongo al día. Sí, Sebastián, sí, apenas ahora la paso por el canal y listo. Sí, hoy la tienen subida. Profe, pregunta ¿Vale? antes de que te vayas. La corrección del test, porque quiero ver, viste, qué hice mal. Está bien. A la tarde, más tarde se va a subir porque en este momento están resolviendo el test otro de los grupos, así que quiero que terminen ellos y ya la subo. Dale, gracias. Ok, listo. Bueno, gracias como siempre. Nos seguimos viendo la próxima clase.
vamos a trabajar sobre intervención del Estado. Revisen el material, revisen el video y revisen tanto Samuelson o Parkin o alguno de los textos que estén utilizando. ¿Bien? Bárbaro, pásenla bien. Gracias, profe, saludos. Gracias, Milagro. Hasta luego. Chao, listo. Genial, nos vemos, profe. Chao, profe. Chao, chao.